Ser inteligente siempre se ha visto como una ventaja, una bendición que abre puertas y proporciona claridad en un mundo lleno de caos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el precio que conlleva esta claridad? Ser inteligente es como tener ojos en un mundo de ciegos. Parece un don, pero pronto te das cuenta del peso que esto implica. Ves cosas que otros no ven. Donde los demás ven un camino claro, tú ves un abismo. Arthur Schopenhauer, el brillante filósofo alemán, describía la inteligencia como un faro que ilumina las tormentas de la vida. Pero, ¿quién querría cargar con una luz que solo revela más tormentas? Cuanto más entiendes, más te das cuenta de la futilidad y el dolor que te rodean. Es como ser el único en una fiesta que nota que ya terminó, mientras todos los demás siguen bailando, ajenos a la realidad. Y esa soledad, esa desconexión con el mundo que te rodea, puede ser aplastante. El mundo celebra la inteligencia, pero rara vez habla del precio que se paga por ella, las expectativas imposibles, la envidia de los demás y ese sentimiento constante de no pertenecer. ¿Es realmente una ventaja ser inteligente si el costo es cargar con un peso que nunca pediste? Prepárate, porque hoy vamos a explorar por qué ser visto como el más listo de la sala no siempre es el mejor camino y cómo, paradójicamente, actuar como si no lo fueras puede ser la estrategia más inteligente de todas. Si ser inteligente es un peso, ¿cómo enfrentarlo? Schopenhauer, con su aguda percepción de la naturaleza humana, llegó a una conclusión revolucionaria. A veces, la mejor manera de destacar no es mostrar todo tu potencial, sino ocultarlo estratégicamente. Esta idea puede parecer contradictoria al principio, pero tiene una lógica sorprendentemente efectiva. Fingir ser menos capaz, menos brillante, no solo puede aliviar el peso de las expectativas, sino que también puede convertirse en una herramienta para ganar terreno de maneras inesperadas. Schopenhauer desarrolló esta filosofía a partir de una experiencia personal que marcó su vida. A los 19 años, recibió una carta de su madre, quien reconocía su brillantez, pero le reprochaba su afán por demostrar constantemente su superioridad intelectual. Le advirtió que su insistencia en sobresalir no solo lo aislaba, sino que también generaba envidia y resentimiento en los demás. Este consejo, aunque duro, se convirtió en la base de una estrategia que Schopenhauer perfeccionaría con los años: parecer menos capaz de lo que realmente era. ¿Por qué esta estrategia funciona? La respuesta está en la naturaleza humana. Mostrar todo tu potencial desde el principio puede ser percibido como arrogancia o como una amenaza, lo que provoca resistencias en los demás. Pero cuando aparentas ser más débil, menos capaz o incluso desinteresado, las personas tienden a bajar la guardia. No ven en ti a un competidor, sino a alguien inofensivo. Y es precisamente en ese momento, cuando nadie lo espera, cuando puedes sorprender con tu verdadero potencial. No es casualidad que esta táctica haya sido utilizada por líderes y estrategas a lo largo de la historia. Sun Tzu, en su obra El arte de la guerra, enseñó que toda guerra se basa en el engaño. Decía que, si eres fuerte, debes aparentar debilidad. Si estás preparado, debes aparentar confusión. Esta filosofía no se limita al campo de batalla. Se aplica a cualquier situación de la vida cotidiana. En una reunión de trabajo, por ejemplo, puede ser más inteligente escuchar en silencio y dejar que los demás subestimen tus capacidades, para luego intervenir en el momento adecuado con una idea que deje a todos sin palabras. Pero esta estrategia no solo es útil en contextos profesionales o competitivos, también tiene un profundo impacto en las relaciones personales. Cuando eliges no mostrar todo lo que sabes, cuando permites que otros sientan que tienen el control, estás construyendo una base de confianza. Esto no significa ser falso o manipular, sino actuar con sutileza. Schopenhauer entendió que las personas valoran más a quienes las hacen sentir seguras y comprendidas, que a quienes siempre buscan demostrar que tienen la razón.
Un ejemplo de esto lo encontramos en algo tan cotidiano como nuestras interacciones con figuras de autoridad. Piensa en cómo te relacionas con tus padres, tus maestros o tus jefes. A veces, lo más inteligente no es corregirlos o demostrar que sabes más, sino preservar su dignidad. Esto no solo evita conflictos innecesarios, sino que también fortalece las relaciones. Al permitir que los demás se sientan valorados y respetados, ganas un espacio de influencia mucho mayor que si intentaras imponer tus ideas directamente. Sin embargo, fingir ser menos capaz no significa ser pasivo o conformista. Schopenhauer veía esta estrategia como una forma de mantener el control en un mundo donde ser abiertamente brillante puede ser visto como una amenaza. Fingir no saber algo o no mostrar todo tu potencial no es un acto de debilidad, sino una táctica de sabiduría. Es como jugar una partida de ajedrez. No mueves todas tus piezas importantes al principio, sino que esperas el momento adecuado para hacer tu jugada maestra. Esta estrategia no solo abre puertas, sino que también aligera el peso de la inteligencia. Al no sentirte obligado a demostrar constantemente tu superioridad, te liberas de la presión de las expectativas ajenas. Dejas de cargar con la necesidad de impresionar y comienzas a actuar con libertad, con la seguridad de que, cuando llegue el momento, sabrás sorprender. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? A veces, la verdadera fortaleza no está en mostrar todo lo que sabes, sino en guardar silencio, observar y esperar el momento adecuado para actuar. Fingir ser menos no es un acto de sumisión, sino de estrategia. Es elegir cuándo y cómo mostrar tu luz, sabiendo que el impacto será mucho mayor cuando nadie lo espere. Porque, al final, en un mundo que valora la apariencia inmediata, ser discreto y jugar a largo plazo puede ser la jugada más inteligente. Fingir ser menos capaz no es un acto de debilidad ni una invitación al conformismo. Es una estrategia de alto impacto que requiere maestría en uno de los dones más subestimados, la discreción. Saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio puede ser el mayor signo de inteligencia y una herramienta invaluable para navegar el mundo sin caer en las trampas del ego o de las expectativas externas. Platón lo resumió de forma brillante. Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque necesitan decir algo. Esta frase encierra una verdad profunda sobre el poder del silencio. Hablar menos no significa no tener ideas ni ser ignorante, sino elegir con precisión cuándo y cómo intervenir. En un mundo donde todos buscan protagonismo, escuchar y observar en silencio puede ser tu mayor ventaja. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en una reunión donde alguien habla sin parar, sin decir nada realmente importante? Es fácil perder credibilidad cuando hablas solo por llenar el espacio. En contraste, quienes escuchan atentamente, absorben la información y eligen cuidadosamente sus palabras, suelen causar un impacto mucho mayor. Schopenhauer sostenía que esta habilidad no solo demostraba sabiduría, sino que también fortalecía las relaciones interpersonales. Hablar en exceso puede ser visto como una necesidad de validación, mientras que el silencio estratégico proyecta confianza y autocontrol. Pero la discreción no solo se limita a hablar menos, también implica saber cómo manejar la información que posees. Schopenhauer defendía la idea de que, en muchas ocasiones, fingir ignorancia puede ser más útil que demostrar lo que sabes. Este enfoque no es manipulación, es estrategia. Cuando permites que los demás lleguen a sus propias conclusiones o soluciones, les das un sentido de logro personal, lo que fortalece su autoestima y fomenta relaciones más equilibradas. La clave está en plantar ideas sutiles, guiar con delicadeza sin imponer tu punto de vista. Un ejemplo claro de esto ocurre en nuestras relaciones con figuras de autoridad, como padres, maestros o jefes. Corregir directamente a alguien que tiene más poder que tú
Incluso si tienes razón, rara vez termina bien. Schopenhauer lo entendió y propuso algo más efectivo: preservar la dignidad de los demás. Permitir que las personas mantengan su ego intacto no solo evita conflictos innecesarios, sino que también genera respeto mutuo. Esto no significa que debas permitir injusticias o errores graves, sino que aprendas a abordar estos temas con sutileza y empatía. Un ejemplo cotidiano puede ser una conversación en el trabajo. Imagina que tu jefe comete un error en una reunión. Podrías corregirlo abiertamente y demostrar tu conocimiento. Pero, ¿a qué costo? Podrías humillarlo frente a sus compañeros, lo que podría deteriorar la relación. En lugar de eso, puedes abordar el tema en privado, mostrando respeto y sensibilidad. Este enfoque no solo preserva la relación, sino que también fortalece tu posición como alguien confiable y considerado. Además, la discreción y el silencio tienen otro beneficio poderoso: te permiten observar. Mientras otros compiten por hablar, tú puedes notar los detalles que se les escapan. Esta capacidad de prestar atención es invaluable. Cada fragmento de información que recoges se convierte en una pieza de un rompecabezas más grande, y cuando finalmente hablas, puedes hacerlo con un nivel de precisión e impacto que los demás no pueden igualar. Esta estrategia no es nueva. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la historia, utilizaba una técnica conocida como ironía socrática. Fingía ignorancia para permitir que los demás se expresaran, revelaran sus pensamientos y a menudo se contradijeran a sí mismos. Su famoso «solo sé que no sé nada» no era una declaración de humildad vacía. Era una herramienta para extraer sabiduría de los demás. Al actuar como si no supiera algo, Sócrates creaba un espacio para que otros reflexionaran y descubrieran sus propias verdades. El silencio estratégico también es un acto de empatía. Todos llevamos nuestras propias batallas internas, nuestras inseguridades y cargas. Al no demostrar siempre superioridad, al no corregir o imponer constantemente, ofreces a los demás un espacio de comodidad. Esta forma de humildad puede ser un puente para conectar de manera auténtica con quienes te rodean. Pero ser discreto no significa ser invisible. Es encontrar un equilibrio entre observar, escuchar y actuar en el momento justo. Es reconocer que no siempre necesitas demostrar que tienes la razón, porque el respeto verdadero no se gana con alardes, sino con una presencia tranquila y segura. Entonces, ¿cómo aplicamos esta sabiduría en nuestra vida diaria? Comienza por escuchar más. Haz preguntas. En lugar de buscar constantemente el momento para destacar, enfócate en entender a las personas y las situaciones a tu alrededor. Utiliza el silencio como una herramienta para reflexionar y procesar. Y cuando hables, hazlo con intención y claridad. En un mundo ruidoso, ser discreto y saber escuchar no es solo una estrategia, es una forma de liderazgo. Porque al final, no se trata de ser el más brillante de la sala, sino de ser la persona a la que los demás acuden cuando realmente importa. Y eso, más que cualquier demostración de inteligencia, es un verdadero signo de sabiduría. Si hay algo que Schopenhauer entendió con claridad, es que la verdadera fortaleza no se encuentra en alardear de nuestros logros, sino en actuar con humildad y modestia. En un mundo donde todos compiten por atención, donde el éxito se mide por el ruido que haces, elegir la discreción y la sencillez puede parecer un camino inusual, pero es, paradójicamente, el más poderoso. Imagina a alguien que, tras alcanzar un logro extraordinario, actúa como si fuera solo un día más, sin fanfarrias, sin grandes discursos. Esa persona no necesita demostrar nada, porque su éxito habla por sí mismo. Este comportamiento no solo sorprende, sino que también inspira respeto. Frank Lucas, el célebre estratega de la vida real, lo expresó de forma contundente. El que hace más ruido en la sala es el más débil de la sala. Y tiene razón.
Quienes gritan sus victorias buscan validación externa, mientras que quienes actúan con humildad proyectan una fortaleza interna inquebrantable. Schopenhauer también observó esto. Sabía que, al aparentar que el éxito era natural y sin esfuerzo, las personas alrededor no solo se sentían menos amenazadas, sino que también se veían atraídas por esa energía tranquila y segura. Fingir que el triunfo es tranquilo, que no tiene nada de especial, puede impresionar mucho más que cualquier demostración de superioridad, porque, al final, lo que realmente cautiva no es el logro en sí, sino la forma en que lo manejas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia? Todo. Cuando eres percibido como inteligente, los demás esperan que actúes de cierta manera, que te pongas por encima, que seas competitivo, que busques siempre destacar. Romper con estas expectativas al actuar con humildad desarma a las personas. Las hace sentir cómodas y seguras en tu presencia, en lugar de intimidadas o envidiosas. Este equilibrio entre talento y modestia es lo que transforma la percepción de los demás y te permite construir relaciones más auténticas y duraderas. La humildad no solo es una herramienta para las relaciones interpersonales, también es una estrategia de liderazgo. Piensa en un líder que escucha antes de hablar, que busca comprender antes de imponer, que prioriza el éxito colectivo sobre el individual. Ese líder no solo gana el respeto de su equipo, sino también su lealtad. En la vida cotidiana, esta filosofía puede aplicarse de formas tan simples como dejar que otros tomen el crédito por una idea, permitir que alguien más brille, o simplemente actuar con empatía y comprensión. Un ejemplo poderoso lo encontramos en las enseñanzas del Tao Te Ching. Lao Tse, el sabio que escribió este texto milenario, aconsejaba: el sabio viste ropas simples, pero lleva una joya en el corazón. Este principio nos recuerda que la verdadera grandeza no necesita ser exhibida. Al igual que Sócrates, quien con su famosa frase «solo sé que no sé nada» desarmaba a sus interlocutores, la humildad no es un signo de debilidad, sino una estrategia para conectar, guiar y aprender. Esta idea no es nueva, pero sigue siendo relevante. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que, después de un logro, no puede dejar de hablar de ello? Esa actitud rara vez genera admiración. Por el contrario, una persona que minimiza sus logros y continúa actuando con sencillez es mucho más respetada. Schopenhauer comprendió que el respeto verdadero proviene de la modestia. Cuando eliges no hacer alarde de tus habilidades o logros, permites que los demás vean quién eres realmente, no quién intentas aparentar ser. Pero actuar con humildad no significa permitir que otros te pasen por encima. Es una elección consciente de cuándo brillar y cuándo retirarte a las sombras. Es entender que no siempre necesitas ser el centro de atención, porque el verdadero poder no radica en lo que demuestras, sino en lo que los demás perciben sin que lo digas. Al final, ser percibido como humilde y accesible puede ser una de las formas más efectivas de liderazgo, ya sea en el trabajo, en tus relaciones o en la vida en general. La humildad también tiene un impacto profundo en cómo nos conectamos con los demás. Cuando dejamos de competir por el protagonismo, abrimos espacio para la empatía, para escuchar y comprender. Esto no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos permite ver a las personas como son, con todas sus fortalezas y debilidades. Y en ese proceso, aprendemos más de lo que jamás podríamos al actuar como si siempre tuviéramos la razón. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta filosofía en tu vida diaria? Comienza por observar cómo reaccionas a tus propios logros. ¿Tiendes a buscar reconocimiento inmediato? ¿O prefieres dejar que tus acciones hablen por sí mismas? Piensa en las conversaciones que tienes con los demás. ¿Sientes la necesidad de corregirlos constantemente? ¿O puedes aceptar sus puntos de vista incluso si no estás de acuerdo?
La humildad no significa callar tus ideas o ignorar tus logros, sino elegir el momento y la manera adecuada para compartirlos. Al final, Schopenhauer nos dejó una lección invaluable. A veces, actuar como el tonto sabio es la estrategia más inteligente. Fingir no saber, permitir que otros brillen y actuar con modestia no te hace menos, te hace más poderoso. Porque en un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el que habla con calma y seguridad destaca mucho más. Así que la próxima vez que logres algo, detente un momento y pregúntate, ¿realmente necesito demostrarlo? Tal vez descubras que en esa pausa reside tu mayor fortaleza.